¿Cómo están ustedes? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Aquí se debate constituyente. Los candidatos a escribir la nueva Constitución de Chile conversan, debaten, se presentan, muestran sus diferencias también aquí en nuestro programa. Y hoy vamos a contarles quiénes son nuestros tres invitadas e invitados. Esta noche en el panel de Aquí se debate está la doctora en filosofía y candidata del Distrito 10, Silvia Izaguirre, quien compite apoyada por Renovación Nacional en la lista Vamos por Chile. Comparte panel con el candidato de la lista del apruebo, Patricio Fernández. El periodista y escritor busca un escaño en el Distrito 11. Cierra la mesa el profesor y vocero de No Más AFP, Luis Mesina. El candidato corre por el Distrito 10 y representa la lista Movimientos Sociales, Unidad de Independientes. ¿Cómo están ustedes? Silvia, Patricio, Luis, bienvenidos al programa. Muchas gracias. Bien. Y como siempre lo hacemos, vamos a partir por orden alfabético, como en el colegio. Un minuto para que cada uno de ustedes se presente, diga lo que quiere, le explique a la gente por qué quieren ser candidatos, por qué deberían ser elegidos para la Constitución. Partimos con Silvia Izaguirre, un minuto. Soy independiente, no pertenezco a ningún partido político, soy académica, investigadora y en la calidad de académica me ha tocado participar en muchas tramitaciones de proyectos de ley de distintos gobiernos en materias de educación, que es mi especialidad. Y con mucha frustración y rabia me ha tocado ver cómo proyectos tan importantes que vienen a resolver problemas de la ciudadanía quedan dilatados en el Congreso y duermen esperando ver la luz. Y lo digo no solo en educación, por ejemplo, como la Sala Cuna Universal, lo veo también en la reforma de salud, lo veo en la reforma a las pensiones, lo veo también en la tramitación del proyecto que crea el Servicio de la Biodiversidad. Tenemos una gran oportunidad de entrar a fortalecer la amistad cívica, a dialogar de nuevo, a llegar a tener acuerdos para poder responder a las necesidades de los chilenos. Y en esa misión quiero yo contribuir. Muchas gracias, Silvia. Patricio Fernández, un minuto. Bueno, esto es muy nuevo para mí. Estar en una elección es algo que no estaba dentro de mis planes, no lo busqué. Siempre pensé que este no es un espacio para darse gustos personales, pero fui convocado, invitado y este es un tema que me viene a mí convocando desde hace mucho tiempo, digamos. Yo cuando fundé el Clinic el año 1998 fue para incorporar nuevas voces, mundos que en ese instante de la transición no estaban siendo atendidos. Eran tiempos en que no había ley de divorcio, había censura cinematográfica, acababa de terminar de ser delito la sodomía. Recién entonces, hasta ese momento existían los hijos ilegítimos. Y dar ese espacio me pareció fundamental. Después me invitó la presidenta Bachelet a formar parte del Consejo Ciudadano de Observadores. Me tocó conocer Chile, recorrer las casas de los chilenos, sus conversaciones íntimas acerca de lo que deseaban para una nueva Constitución. Deseaban como principio fundamental, deseaban la justicia, como derecho más requerido estaba la salud, como... ¿Hasta ahí se me acabó? Sí. Bueno, pero tenemos más tiempo para discutir después, para conversar de esos temas. Gracias, Patricio. Luis Mesina, un minuto. Sí, bueno, yo soy Luis Mesina, vocero de la Coordinadora Nacional No Más AFP. Soy sindicalista de toda una vida, soy profesor. Y durante muchos años venimos intentando restituir ciertos derechos fundamentales desde el tiempo de la dictadura. Derechos tan importantes como, por ejemplo, restituirle al mundo del trabajo la condición de sujeto colectivo de derechos, lo que supone acabar con la actual institucionalidad que restringe los derechos, que ha impedido el ejercicio de la negociación colectiva como una herramienta redistributiva del ingreso, que es quizás la más importante, para acabar con los privilegios de una casta que ha dirigido el Estado durante tantos años. Y no cabe ninguna duda que nosotros somos de alguna manera portadores de esta gran reivindicación que significa restituir derechos sociales y por la cual nuestro movimiento decidió levantar candidatura a lo largo del país, candidatura independiente, sin compromiso con los partidos políticos. No somos enemigos de los partidos, pero tenemos un juicio absolutamente crítico del rol que han jugado en este último periodo. Muchas gracias, Luis. Voy a partir con algo que todos de alguna manera nombran, ¿no? Todos ustedes son independientes, no militan en partidos políticos. Ahora van en listas distintas, en la lista del apruebo, en la lista de Chile Vamos y en una lista de movimientos sociales. ¿Es diferente ser independiente dentro de una coalición política que fuera, Luis? Yo creo que sí. Creo que sí, porque finalmente los que somos realmente independientes tuvimos que enfrentar las contingencias de las trabas que puso el ordenamiento jurídico, y quiero decirlo con claridad. Nosotros tuvimos que disponer de una plataforma online que se activó un par de semanas antes de la Navidad
y a partir de ahí tuvimos que correr contra el tiempo para poder juntar los patrocinios que la norma nos exigía, que para el caso particular mío no era tampoco, era la lista nuestra más de 2.400. Logramos nuestra lista, y esto es relevante, la lista con más patrocinios del país, 22.000 patrocinios, lo que supera con creces las exigencias que la propia norma nos pone. Silvia, ¿mejor ser independiente por fuera o en un cupo de un partido, en una lista de partidos? A ver, tiene ventajas y desventajas ser un independiente dentro de una coalición o de un partido. Lo que decía Luis es verdad. Los independientes que están fuera de los partidos tienen muchas más desventajas o muchas más barreras de acceso. Tienen que juntar firmas, tienen menos financiamiento. O sea, yo si hubiera tenido que ir totalmente como independiente, probablemente no hubiera podido tener esas firmas que él pudo conseguir porque tiene esta plataforma enorme de la cual muchas personas no tenemos ese acceso. De manera que tenemos ciertas desventajas, pero también tienen la libertad de no tener que ir identificados con ciertos partidos, mientras que los que vamos por una cierta coalición tenemos que hacernos cargo también de ciertas propuestas que están al interior de nuestros pactos. Y Patricio, ¿qué debería pensar un votante cuando se ve enfrentado a la papeleta? ¿Voto por un independiente que vaya por fuera o en una lista de partidos? A mí me acomodó quienes me invitaron a participar de esto. A mí me invitó el Partido Liberal, un grupo que se llama Nuevo Trato, que me acomodó porque es un espacio que entiende que se terminó el tiempo de la concertación, que eso ya es un cementerio, digamos, y entiende al mismo tiempo que irse a posturas viejas que no funcionaron y extremar respuesta no es el camino. ¿Por qué no es el camino? Pero van en el cementerio de la concertación, pues van con la DC, con el PPD, fíjate que pero va en general es gente, en la mayoría de la lista son independientes, van unos cuantos, van algunos jóvenes representantes de esos lugares, pero somos casi todos independientes, y lo que creo que entiende este mundo que me invitó a mí es que hay algo por pensar hacia el futuro, y nuestro reto son nuevos problemas, nuevos temas, nuevas realidades que tenemos que entrar a resolver. Luis, alguien que se identifique con la oposición, algunos dicen es mejor votar por las listas de partidos porque si no se van a perder los votos en muchas listas independientes, se van a dispersar. ¿Qué es más eficiente? No, yo creo que esa es parte de una campaña llevada adelante justamente por quienes querían mantener el predominio de este proceso constituyente que es inédito en el país, también hay que decirlo. Nada está resuelto, todo está en disputa. Y efectivamente eso era una tesis que tuvo cierto sentido al comienzo, pero hoy día, dadas las condiciones, es probable que se pueda dar cualquier resultado. Entonces, votar por independientes comprometidos con el movimiento social, pero yo diría comprometidos con los que empujaron esta transformación, porque no hay que perder de vista que hay mucha gente del rechazo, que hoy día se presenta como independiente, que quiere ser parte de este proceso de circunstancias que se negaron de manera sostenida a hacer los cambios que Chile demanda. Patricio, ¿qué contestarías a eso en términos de por quién debería votar alguien de la oposición? ¿Si es mejor votar por las listas de partidos o votar por fuera? No, yo creo que la gente de oposición tiene que votar por esos que lo convencen de que de alguna manera articulan, los escuchan y representan esos nuevos sentires y esos cambios que hoy día necesita el país. Yo no siento ninguna responsabilidad ni amarre de ninguna especie ni de rendir cuentas a ningún partido, digamos. Me resulta ajenísimo. De hecho, no he tenido relaciones con eso. No obstante, que recibo el apoyo de gente de partidos y de partidos en distintos lugares. Fíjate, los partidos están tan desastrosamente articulados que yo creo que ya no consiguen ni siquiera reunir a sus propios miembros en una línea común, de manera que ya estamos en un estado de desarticulación, que esto que vamos a vivir es justamente un proceso llamado a buscar un nuevo rumbo y no quedarnos en esas respuestas hechas de antes, digamos. Perfecto. Tenemos un problema también contingente hoy día que tiene que ver con si se van a poder hacer o no las elecciones el 10 y el 11 de abril. ¿Cuál es la opinión de ustedes? ¿Se deberían hacer las elecciones en la fecha en que está previsto o hay que postergarlo por el tema sanitario, Silvia? A ver, yo creo que lo que tiene que primar en esto, por supuesto, es el criterio sanitario. Si están las condiciones sanitarias para poder llevar a cabo una elección sin riesgo para la población, deberá darse. Pero si es que está en riesgo la población porque tenemos demasiados casos de contagio y tenemos las camas UTI prácticamente utilizadas en su completitud, vamos a tener que, muy a pesar de nosotros, probablemente suspender las elecciones y correrlas por el bien de la población. Yo creo que lo primero siempre es la salud de la población. Luis, ¿de acuerdo? Bueno, si tiran el confinamiento a partir de este sábado, este fin de semana completamente, es probable que se genere un repunte y se pueda controlar de alguna forma el contagio, pero como decía Silvia, efectivamente lo que hay que tener como prioridad única es justamente la salud de las personas, aunque todos quisiéramos que las elecciones se realizaran en la fecha prevista. Sí, yo contestaría algo parecido. Si tú me preguntas qué quiero yo, no te quepa duda que quiero que se realicen, por razones sociales y personales.
Y además porque si se alarga mucho esto, la gente que tiene más capital para hacer campaña va a tener un privilegio particular respecto de los que les cuesta más seguir adelante con esto. Pero sin ninguna duda que la respuesta final de esto la tiene que dar la salud de los chilenos. Esa es la prioridad, por lo tanto, no hay tutía, digamos. Perfecto. Imaginemos que podemos hacer las elecciones, que los 3 son elegidos, que empiezan a trabajar en la convención. Tienen que ver cuál es el primer artículo de la nueva Constitución. ¿Qué propondrían como primer artículo, Luis? Bueno, tengo la duda si es trabajo, si nos dedicamos a tener una Constitución que acentúe fundamentalmente el rol y la importancia del trabajo de forma tal que este derecho le asigne a quienes son los generadores de trabajo, que son los y las trabajadoras, tengan un reconocimiento superior a todas las demás prerrogativas que la sociedad se vaya dando. Y también tengo mis dudas si establecemos en el primer artículo de la Constitución el carácter del Estado, del nuevo Estado que hay que construir. Yo por lo menos soy partidario de acabar con el Estado monolítico unitario dominado por la oligarquía en estos 200 años, y creo que tenemos que repensar, quienes sean electos, qué tipo de Estado queremos. Supone además al mismo tiempo ver cómo nos organizamos administrativa, política, jurídica, económicamente en el Estado. Por lo tanto, yo no soy partidario de mantener un Estado unitario como lo han mantenido durante ¿un Estado años. federal entonces? Semifederal puede ser una forma distinta. Semifederal creo que es una forma que hay que empezar a pensar sobre ello. ¿Silvia? A mí me gustaría que en el primer artículo de la Constitución esté la declaración de que todos los ciudadanos en este país somos libres e iguales, que es la condición de posibilidad para una democracia occidental. Y luego me gustaría también rescatar la democracia constitucional de derecho como el régimen en el cual nos vamos a regir como comunidad. Y en tercer lugar, el resguardo de nuestra naturaleza, que es condición de posibilidad para la vida en el planeta. Patricio. Tú sabes, a mí me gustaría que la Constitución partiera con un preámbulo. Esto lo tienen muchas constituciones en el mundo, y que un preámbulo que de alguna manera le define el corazón a este giro que estamos haciendo y lo cambia del que venimos en la Constitución del 80. Y creo que una bonita idea sería definir la palabra dignidad. ¿Por qué lo digo? El siglo XX se debatió entre la igualdad y la libertad, y de pronto la ciudadanía estableció acá en las calles una palabra que es la palabra dignidad. ¿En qué consiste la dignidad individual? ¿En qué consiste la dignidad de las culturas que habitan en nuestro pueblo? ¿En qué consiste la dignidad de la naturaleza? Si nos ponemos de acuerdo todos respecto de cuáles son las características de esta palabra, creo que vamos a empezar un desarrollo orgánico del articulado posterior. Las constituciones no son una lista de compras, las constituciones también reflejan el espíritu de los tiempos, las constituciones nos retan a constituir un acuerdo en torno también a determinados núcleos, a determinadas bases centrales. Creo que sería un ejercicio magnífico. Ok, ¿debe tener preámbulo la Constitución que no tiene la Constitución actual chilena? Silvia, ¿de acuerdo o no? Puede tener preámbulo o puede estar en el articulado. Creo que son dos modalidades que pueden dar. Hay constituciones que tienen preámbulo y otras que no. Yo no creo que es un tema más de forma y no tengo opinión al respecto. Pero no es una mala idea hacer como un cuerpo que nos ponemos de acuerdo, ¿no? Porque de alguna manera es un espíritu que baña la discusión posterior. Y está claro que aquí nadie puede llegar con un cuerpo de artículos para tirarlos sobre la mesa. Por lo tanto, podríamos sí arrancar de un acuerdo base, que es decir, ya no es la pura competencia, ya no es el puro crecimiento económico, ya no es ese concepto neoliberal tan de la Guerra Fría el que va a empapar todo esto, sino que tenemos hoy día otro centro sobre el cual desarrollar el resto de la reflexión. Pero el artículo 1 podría ser igual la definición de dignidad. O sea, puede estar en el articulado o puede estar en el preámbulo. Ya, pero más allá de dónde vaya, por ejemplo, ¿estás de acuerdo, Silvia, con que esta es una constitución neoliberal o no? ¿Cuál? ¿La de ahora? La de ahora. Me parece que tiene elementos que son más liberales o neoliberales, tiene un cierto rol del Estado, establece ciertos quórums supramayoritarios que restringe la discusión política en ciertas leyes orgánicas. ¿Qué más? Tiene cierta función del Estado. Establece el rol subsidiario del Estado. No basta con instalar aspectos declarativos en la Constitución como que nacemos libres e iguales, porque eso lo tiene establecido de alguna forma esta Constitución política. El problema que tiene que ver con el establecimiento claro de ciertas garantías que el Estado va a garantizar a las personas, lo que supone además que todo el cuerpo que se genera a partir de la Constitución permita a los individuos que conforman, que constituyen esta sociedad, este Estado, puedan realmente reclamarlo. Cuestión que no sucede hoy día con todo el articulado que establece ciertas garantías, ciertas prestaciones y que están transferidas a organismos públicos y privados. Y cuando se mete en algunas cuestiones que son fundamentales a juicio nuestro, por ejemplo los derechos sociales,
el otorgamiento a través de instituciones privadas, se mete el lucro, se mete el negocio. Y eso es lo que la sociedad chilena ha cuestionado. Mira, Johnny, tengo hartas diferencias con Luis, porque yo sí estoy de acuerdo en que donde se ve lo neoliberal en nuestra Constitución es que las garantías constitucionales son muy asimétricas. Está la libertad a la elección, la libertad económica tiene garantía constitucional, y sin embargo los derechos a la educación, por ejemplo, el derecho a las prestaciones de salud, no tienen garantías constitucionales. Ahí yo veo una asimetría. Pero lo que acaba de decir Luis, si tú miras, por ejemplo, sistemas de salud extraordinarios en el mundo que son un referente, Alemania, España, Francia, Nueva Zelanda, Australia, en todos esos sistemas de salud hay hospitales, en la mayoría de ellos, o sea, en todos ellos, la mayoría de los hospitales son privados y gran parte de esos hospitales son con fines de lucro. En ninguna constitución del mundo que yo haya leído, y por lo menos en todas las que están en la organización, en la OCDE, ninguna de ellas imposibilita el financiamiento estatal a hospitales con lucro en la Constitución. Es algo que no existe en ninguna constitución. Pero yo creo, mira, pero acá yo creo que se va a poder discutir largamente si la provisión de algunos de estos bienes es pública, es privada, etcétera. Pero lo que sí tiene que dar pie a esta Constitución es a que el Estado se responsabiliza por garantizar ese otorgamiento. Totalmente de acuerdo. Eso hoy día no existe. Entonces, y eso de alguna manera es el nuevo pacto social que Chile espera. Y yo creo que este nuevo pacto es un pacto, dicho sea de paso, no solo justiciero y civilizador para incorporar a los que son los marginados, también es estabilizador. Esto le va a dar un camino de desarrollo a Chile, nos va a permitir una navegación sin temores de motines permanentes, donde hayan unos que se sienten fuera de esta historia y otros que se sienten dueños de esta historia. Creo que ese es el gran reto, y eso se llama fin de una concepción del Estado. Esto es una nueva concepción, que no es lo mismo que un Estado empresario, que no es lo mismo que el socialismo, que no es lo mismo que un Estado que expropia los bienes particulares, etcétera. Es un Estado que se compromete a una nueva etapa de desarrollo en la que cabemos y nos sentimos todos parte. Estoy totalmente de acuerdo contigo, pero creo que la Constitución tiene justamente que tener los principios orientadores del sistema para que los derechos sociales se rijan, para que realmente cumplan con su rol social y que el Estado sea garante de que eso se cumpla, dando acceso universal, no discriminatorio, con un estándar de calidad garantizado por el Estado. ¿Cómo se implementa eso? Si va a ser con el sector privado o solo con el sector del Estado, o mixto, o con lucro sin lucro, yo creo que esa discusión no debe estar, ¿puedo terminar? No debe estar en la Constitución, sino que esa es una discusión política súper legítima que debemos zanjarla, digamos, políticamente, y como ocurre en todos los países europeos y occidentales. Sí, pero la garantía en las constituciones del mundo, fundamentalmente tratándose de derechos sociales, derechos fundamentales, están garantizadas única y exclusivamente por el Estado, lo que no significa, porque aquí siempre hay una trampa, la trampa que está establecida en el artículo 19, en el 18, en el caso de la seguridad social, que las prestaciones que el Estado debe garantizarle a los ciudadanos se hace a través de organismos privados o públicos. Y ahí está la trampa, porque lo privado implica incursionar o permitir la incursión del negocio en ámbitos que están reservados y son privativos del Estado para dar garantía. Nosotros tenemos una evidencia empírica, 40 años en Chile, 40 años que han sido vulnerados el ejercicio de estos derechos. Y por supuesto que nadie va a estar en contra de que la educación, por ejemplo, tenga un ámbito privado, que la salud tenga un ámbito privado. Pero la garantía del Estado en la próxima Constitución tiene que ser exclusivamente una garantía del Estado a través de organizaciones públicas. El Estado tiene que ser responsable de que ese compromiso se cumple. ¿Cómo? Es algo que yo creo que se puede efectivamente debatir. Pero que el Estado se responsabiliza de determinados asuntos, y eso se llama seguridad social. Lo otro no se llama seguridad social. Hoy día en pensiones, cosa que Luis conoce también, no tenemos seguridad social. Tenemos un sistema que se llama administradora de fondos de pensiones. Bueno, ¿qué va a pasar con eso en el futuro? Ya veremos, pero lo que el Estado no puede soslayar más es que es responsable de que todos los chilenos al final de su vida reciban una pensión digna. Por supuesto. Ese es el asunto. Pato, estoy totalmente de acuerdo y es totalmente de acuerdo contigo con lo que decía Luis, de que el Estado tiene que ser el garante. Si no es el Estado, ¿quién va a ser el garante? Pero hay otra discusión. Es que el Estado actualmente no es el garante. Pero déjame terminar la idea. No solamente se discute de que el Estado sea el garante, por lo menos yo ahí estoy de acuerdo con ustedes dos, sino que también hay personas como Fernando Atre, que lo ha dicho públicamente, que considera que en la Constitución
tiene que estar la exclusión de la participación de privados con fines de lucro en la provisión. Yo creo que no, y esa es la distinción que estoy haciendo. Yo creo que eso es una discusión política, y en la Constitución tiene que estar la garantía del Estado y tienen que estar los principios orientadores que regulan estos servicios, que sean realmente servicios sociales, una seguridad social. Pero esa distinción no inhibe a que el campo privado pueda incursionar en el ejercicio de entregar determinados servicios, entendido esto como servicios. Pero la garantía única y exclusiva, como dice Altea, debe ser del Estado, porque ocurre, por ejemplo, en el 19, insisto, número 18 de la Seguridad Social en Chile. ¿Qué dice el Estado? Que garantizará estos derechos a través de prestaciones que serán otorgadas por instituciones públicas o privadas. Y ocurre que después de 40 años tenemos un sistema absolutamente desastroso. Y en Europa, a propósito de lo que tú señalabas, en Europa, tratándose de esta materia de seguridad social, todos los países de Europa, todos, son entregados a través de organismos públicos. Eso es falso. Lo que ocurre, déjame, por favor, Suecia, Holanda, que han incorporado componentes de capitalización. A propósito de los gobiernos corporativos, porque aquí se confunde siempre el debate. Cuando se habla de sistemas mixtos, se quiere hacer creer que aquí hay un problema de que el Estado ha renunciado. Suecia, por ejemplo, tiene un sistema público de pensiones, licita una parte del ahorro de los trabajadores, lo que son las capitalizaciones, las licita a organismos privados, pero quien da la garantía única y exclusivamente el Estado. Lo mismo ocurre en Holanda. Pero entonces, mira, Luis, una cosa que estamos viendo ahora, por ejemplo, con la salud. En este minuto lo estamos viendo con la salud. Me parece, y en seguridad social. Y me parece interesante. Yo quisiera un sistema único de salud. Yo quisiera que hubiera un sistema para todos igual y que después los que quieren tener, los que se quieren atender en una clínica parecida al Ritz, que se atiendan en una clínica parecida al Ritz. Son libres de hacerlo. Pero en este minuto estamos viendo algo interesante, que yo estoy seguro que en dos ámbitos que voy a decir es posible que no lo hubiéramos visto antes. Uno, el Estado está garantizándole a todos los chilenos ser atendidos, así sea en donde hay un ventilador mecánico, lo otorga el Estado. Yo te aseguro que eso, si eso se institucionaliza, si eso lo convertimos en una responsabilidad para todas las enfermedades, no va a funcionar, las clínicas no van a estar de acuerdo en mantener eso para siempre. De hecho, ya están apareciendo litigios al respecto. Lo que yo estoy seguro que tampoco hubiera existido sin el estallido social es, por ejemplo, cómo se están entregando las vacunas. Esto es para decir que tenemos la posibilidad de hacerlo. Sí, por supuesto. Te aseguro que si no hubiera habido de por medio un estallido social, quien tiene más dinero obtiene la vacuna antes que el que no lo tiene en otro tiempo. En cambio acá, ¿qué es lo que se pudo establecer? Que esto era, Chile hubiera estallado de nuevo si eso hubiera sido así. Había que entregársela a quien la necesitaba primero. Ese tipo de conceptos, ese tipo de concepción de que consideran a todos los ciudadanos en su respeto, en un respeto en estos temas, salud, pensiones, vivienda, etcétera, vivienda, salud, educación. Yo creo que hay que sumarle ahora también a esos derechos sociales el de la conectividad a la web, porque si no genera marginalidad. Hay un tema mayor que el agua también, que va a ser objeto de una y el agua que va a haber que recuperarlo. Si tú no empiezas a generar la impresión, la sensación y la convicción de que todos los chilenos estamos formando parte de un proyecto común en el que no se les margina, sino que se les integra, yo creo que Chile tiene un desarrollo inestable por delante. Y por lo tanto, ese creo que es el gran primer giro que tiene que darse en esta Constitución. Y el otro que lo hablaremos después se llama la distribución del poder y cómo se genera una nueva democracia. Yo encuentro que justamente tú pusiste un muy buen ejemplo de cómo, a través de la pandemia, el Estado ha logrado armar un sistema de salud entre los hospitales del Estado y las clínicas privadas, incluso que están en ISAPRE solamente, que no atienden FONASA, ¿ya? Y han armado un sistema único para atender a la pandemia, siempre teniendo en vista el bienestar de toda la Mientras población. Tanto, en el Hospital San José, en el resto de las enfermedades. Si yo no te interrumpí. Entonces, y tú dijiste algo que a mí me llamó la atención, pero te apuesto, me dijiste que el sector privado va a empezar como a retirarse. Está empezando. Resulta que si tú miras Japón, tú miras Holanda, tú miras Alemania, la mayoría de los hospitales son clínicas privadas y muchos, la gran mayoría en estos países, son con fines de lucro y no se retiran. Y cuando tú ves quiénes son los privados que están en Chile, son consorcios internacionales. Silvia, yo te insisto, entonces, si eso se establece constitucionalmente como una garantía, yo no tengo ningún problema en que la provisión sea de distintos órdenes. Si yo estoy preocupado a mí lo que me preocupa es garantizar el que esos derechos verdaderamente se cumplan. Ahora, vamos a ver si es posible. En ese sentido estamos de acuerdo. Parece que Silvia y Pedro están bastante de acuerdo, pero Luis no. No tiene ningún sentido porque la provisión de este servicio, de este derecho,
que es la salud, durante 40 años estaba en manos privadas. Pero ¿Y no cuál está es el garantizado, resultado? No, en manos privadas. No ha estado No garantizado. está garantizado, por supuesto que no está garantizado. Sin embargo, la Constitución política establece que hay ciertas garantías que el Estado debe cumplir, pero en los hechos, porque la Constitución política, esta Constitución política permitió que esta transferencia de servicios, de recursos, estuviese en manos de privados, y los privados buscan el lucro. se Eso ha es un hecho hecho en no, sentido. pero Porque en el tenemos sistema que problemas estamos, del como tú Estado. dices. Un O sea, hecho, tenemos problemas del justamente sector hay que privado, cambiarlo, por eso y lo que queremos tenemos, claro. pero tenemos, o sea, no seamos totalmente, esto no es culpa del sector privado netamente. Tenemos un sector privado que tiene capturado a las personas para que no se pueden cambiar por su riesgo, y tenemos un sector estatal que no da abasto para entregar un servicio de calidad a los ciudadanos que tiene que atender. Entonces, tenemos un problema sistémico que tenemos que cambiar, pero yo creo que acá no se puede echar la culpa solamente Es a porque un un sector Estado de fallido. un Pero tema Silvia, yo completo. lo único que yo insisto, porque a lo mejor esto es parte de lo que se va a tener que debatir ahí, y eso es lo interesante. Lo que yo insisto, y este es el tejido que tendremos que hacer al interior, es en que lo que no ha existido hasta acá es el compromiso del Estado en una seguridad social. De acuerdo. Lo que se oferta es tú eliges si te atiende en lo público o en lo privado. Cuando el Estado se compromete, yo estoy dispuesto a que discutamos después cómo va a cumplir su compromiso. Pero el compromiso es el central. Eso es lo que se llama un derecho social garantizado. Estoy de acuerdo, Pato, pero también tenemos que ser honestos con la población y decirles que nosotros podemos hacer los cambios constitucionales como lo hizo, por ejemplo, Brasil y como lo hizo Colombia, y sin embargo lo que muestra la evidencia es que en esos países no mejoró el bienestar de salud, y de hecho tiene una salud peor que la de Chile. Bueno, no y en mejoró los países porque no hay como, por recursos, ejemplo, claro. Holanda o como Alemania, donde no está la salud en la Constitución, tiene un buen colombiana sistema. ayudó a la paz, en Entonces, todo caso. ayudó mucho a la paz. Pero te digo, o sea, este es un primer paso que uno puede dar para tener un sistema mucho más justo, pero después, para poder implementarlo y para que las personas reciban un tratamiento digno, requiere de implementación, requiere de más recursos, requiere de un montón de gestión. Permíteme avanzar en el debate, para para ir a otros temas, porque está súper interesante, pero tenemos que ir avanzando. Por ejemplo, lo decía Pato, la distribución del poder es otro de los grandes temas de una constitución. Central. ¿Qué cambio le harían a cómo se distribuye actualmente el poder en las instituciones en Chile? Mira, yo creo que esto nos lleva, esto lleva como a desgranar, digamos, un choclo grande, pero hay que entenderlo así. Esta constitución le tenía miedo a la democracia, es una constitución que nace con temor a la democracia, de hecho arranca del concepto de democracia protegida. En los tiempos que corren, donde la interconexión de la población es de un nivel que no existió nunca antes, donde la información llega a una velocidad que no existió nunca antes y tú puedes reaccionar a una velocidad nunca antes, en primer lugar creo que hay que incluir muchos más ámbitos de participación directa y una democracia nueva al respecto. Pero vamos desgranando esto. Se va a tener que redistribuir el poder entre la presidencia y el Congreso. Eso vamos a ver, ese régimen de gobierno. Pero eso no va a bastar. ¿Y por qué se va a redistribuir desde ya? Porque hoy día, como lo vemos, no está funcionando. Se va a tener que redistribuir además a lo largo del territorio. Por lo tanto, va a tener que haber más capacidad de decisiones en las distintas regiones. Se va a tener que redistribuir de algún modo culturalmente. ¿Cómo no se van a reconocer a los pueblos originarios como con sus particularidades? Y yo soy partidario no solo de que se reconozca un Estado plurinacional, sino también de pensar determinados niveles de autonomía. Veamos qué dicen Silvia y Luis. Lo más específico posible, ¿qué tiene que estar en la Constitución en este tema? Yo creo que tenemos que tener un nuevo sistema de distribución del poder que profundice la democracia, donde también las personas tengan mayor injerencia en la toma de decisiones. Y eso pasa por voto obligatorio, eso pasa también por desconcentrar el poder, dándole más autonomía y atribuciones a los municipios y gobiernos regionales, junto también con más recursos y más transparencia. Eso pasa también por herramientas de consulta ciudadana directa en temas específicos, por ejemplo. O sea, son muchas las medidas que tú puedes hacer, pero creo fundamental fortalecer los municipios y fortalecer los gobiernos regionales sin necesariamente tener que transitar a un Estado federal o a una plurinacionalidad. Perdón, una cosa muy de un corta. Estado semifederal. Ese es el discurso que venimos escuchando hace 200 años, el discurso de la descentralización. Y sin embargo, la gente de Magallanes de Arica, usted le pregunta, bueno, si es efectivo la descentralización, le van a decir que es un mito, un discurso. Es parte del discurso reproductivo. Entonces, descentralicemos Chile. Cuando se llega a preguntar cómo se hace eso, bueno, con las mismas viejas recetas que se han dado. Aquí hay que pasar un cambio absolutamente radical, porque es por primera vez después de 200 años que tenemos la posibilidad de rediseñar un país con efectivas posibilidades de participación. Hay que incorporar la iniciativa popular de ley en esta próxima Constitución, es decir, transferir la democracia a la ciudadanía, al pueblo. Incluso debe existir en la discusión constituyente. Sí, por supuesto, pero hay que organizar este país de manera distinta y no a priori
tener veto respecto de esta idea de por qué no podríamos organizarnos en distintas zonas, macrozonas Chile, que tiene diferencias que son abismantes entre el sur austral, Magallanes, Aysén, con Arica o Tarapacá. ¿Qué tienen que ver? No tienen prácticamente muy poco en común. Sin embargo, son zonas que tienen potencial importante si dejamos que esa forma de organización radique en los ciudadanos que viven ahí, que no sea siempre la oligarquía santiaguina la que define cómo se distribuye económicamente el presupuesto de la nación, cómo se organiza administrativamente y cómo se organiza política y jurídicamente. Es decir, tener un país imaginándonos con distintas normas, con distintos presupuestos, de forma tal que haya desarrollo efectivo y que exista descentralización. ¿Por qué no imaginarnos un país? ¿A qué se le teme? Yo noto que no estamos en desacuerdo, parece. Sí, no, Silvia planteaba que... No, pero voy a decirte por qué no estamos en desacuerdo. Silvia dice que sí estamos en desacuerdo. No, pero yo te voy a decir, a ver, para que tú me especifiques... Me va a decir que yo pienso. No, para que tú me especifiques su propia idea. Para ver si tú estás en desacuerdo. Lo digo esto porque esto es lo que va... De esto se va a tratar el proceso constituyente. Claro. Si estamos de acuerdo en que el poder está muy concentrado en la capital, si estamos de acuerdo que el poder está muy concentrado en la presidencia, si estamos de acuerdo que la gente está teniendo pocas posibilidades de participar en un mundo que debiera poderlo mucho más, si estamos de acuerdo que el poder local debiera poder ir tomando más decisiones, tú me mencionaste el municipal, etcétera. Bueno, tenemos un punto de partida bastante claro, tenemos un algo por corregir. El poder está concentrado de una manera que no nos satisface. Luis tiene una propuesta de una manera de desconcentrarlo. Yo no tengo clara la respuesta de cómo se desconcentra en las regiones, pero sí me queda clarísimo que desde ya tenemos la posibilidad de un nuevo cargo que está vacío ahora, que se llama gobernadores, que hoy día pasan a ser elegidos y que uno podría pasar a decir de qué presupuesto van a manejar, en qué van a consistir sus atribuciones, ese personaje que va a ser elegido por la población, hasta dónde va a poder tomar decisiones por sí solo o en conjunto con sus respectivas comunidades locales. En fin, sí, habemos caminos. Sí. O sea, yo estoy de acuerdo con lo que decías tú, creo que es súper necesario desconcentrar no solamente las atribuciones y el poder, sino también los recursos. Sin recursos no va a haber de verdadera desconcentración del poder. Pero también el sistema semifederal o federal, y ahí tendremos que ver con Luis qué es lo que se refiere. En un sistema federal también los estados tienen posibilidades de tener sus propios tributos, impuestos regionales, y también permite, por ejemplo, leyes distintas. En los estados de Estados Unidos, por ejemplo, cada estado tiene atribuciones para tener pena de muerte o distintas leyes, tribunales distintos, policías distintas y tributos distintos. Yo prefiero, en ese sentido, un país unitario con un único código penal y civil para todos los chilenos. No sé, tengo esa cultura de que siento que somos iguales ante la ley en la medida en que nos hacemos regir por las mismas leyes. Ahora, no sé si Luis se refería a eso o se refería a otras cosas. También me refiero a lo mismo. Yo creo que hay que tener absoluta convicción de que necesitamos transferir la democracia al pueblo, aunque parezca esto discursivo. La democracia es la expresión sobre la cual se representa la ciudadanía, pero hemos tenido vetado particularmente a las regiones, a los sectores más desprovistos de recursos. Yo he recorrido, por suerte, el país, conozco más o menos el país, pero me imagino la gente de Aysén y Magallanes, porque lo he conversado este tema. ¿Por qué no podrían ellos imaginarse una forma de desarrollo estratégico que les permita, por ejemplo, desarrollar el ecoturismo? Totalmente. Que genera ingresos, pero no puede ser que nosotros los santiaguinos definamos, si la gente de Santiago no conoce el territorio de Aysén, que es gigante, entonces ¿por qué tendríamos nosotros que diseñar ese país? ¿Y por qué no imaginarnos que tengan sus propias normas? O sea, hay una ley general del país, pero hay normas del tránsito, por ejemplo, que podría tener Arica, distinto a las de Punta Arenas. ¿Por qué no imaginarnos que el presupuesto es un debate nacional y que se le reasigna a las regiones o a este nuevo estado o semiestados que tienen una participación mucho más... Y el otro tema donde eso no se ha permitido, y mira dónde nos tiene, es en buena medida el tema de la Araucanía. O sea, ¿cómo no va a ser evidente desde el momento que tú reconoces que hay particularidades culturales, maneras propias de vivir y resolver los problemas? ¿Cómo no tratar como adulta a una comunidad histórica de ese peso, a quien además desde el momento que tú los tratas así, que les permites tomar decisiones y resolver algunos ámbitos dentro de este Estado, algunos ámbitos por sí mismos, los responsabilizas a su vez? Eso, yo te aseguro que la violencia que vemos hoy día es un tipo de problema que tú se lo podrías cargar a las propias organizaciones de ellos mismos, diciéndole, bueno, ustedes serán los encargados de entregar a quienes cometan determinados delitos, si le permite ámbitos de
autogobierno. Cuando uno piensa en ciertos niveles de autonomía o de decisiones de los grupos, yo ahí te sigo a ti en eso que estás diciendo tú, Luis, parece que algunos se aterraran pensando que es constituir un país adentro del país. Pero resulta que entre un país adentro del país y determinados grados de autonomía hay un universo enorme de una gama muy amplia de rangos por decidir. O sea, nadie va a estar permitiendo que al interior del país hayan ejércitos particulares. Claro. Eso a mí no se me ocurriría imaginar una cosa así. Pero en cambio que, por ejemplo, una comunidad pueda tener administración de justicia en determinados tipos de delitos, en determinados tipos de delitos bueno, pero, menores. Pato, a ver, esto yo creo que nos va haciendo... En Chile ocurre algo parecido. Por ejemplo, en Isla de Pascua, no sé si ustedes saben, la violación a las mujeres tiene una pena menor que en el continente, porque esa cultura, supuestamente, ¿verdad?, tiene un trato con la mujer distinto. ¿Qué quieres que te diga? Como mujer no me parece ese argumento. Podemos discutir si precisamente este caso puntual estamos de acuerdo o no. Es un tema a debatir, pero tú puedes desconcentrar el poder. Tú puedes, mi familia es de Tierra del Fuego, por si acaso. Tú puedes entregarle a las regiones el desarrollo de esa región y que lo piensen y que tengan autonomía, pero no necesariamente necesitas federalizar el país para poder hacerlo. Yo creo que estamos de acuerdo en el principio, quizás no estamos de acuerdo en cómo hacerlo. Nos tenemos que ir a la pausa. Tenemos que ir a una pausa para luego volver con el resto del programa. Este tema, por ejemplo, si tenemos que tener un Estado más centralizado, federal, con autonomía, es una de las preguntas que están para los candidatos en la página web votamostodos.org. Ahí las candidatas y los candidatos pueden decir qué piensan de este y otros temas, como los derechos sociales, el sistema de gobierno. Ustedes pueden ir a la página y ver con qué candidatos tienen más o menos coincidencias. En votamostodos.org también les dejamos la invitación para poder conocer más acerca de las candidatas y candidatos a la convención. Vamos a una pausa, a la vuelta, las entrevistas relámpago con cada uno de los candidatos que nos acompañan. Estamos de vuelta en Aquí se debate con nuestros candidatos a la Convención Constitucional, a escribir por primera vez en nuestra historia democráticamente una constitución para nuestro país con personas que ustedes van a elegir el 10 y 11 de abril. Vamos ahora a nuestras entrevistas relámpago, son 2 minutos para conocer un poquito más de algunos de los candidatos, por orden alfabético nuevamente, como siempre en el programa. Partimos con Silvia Eizaguirre. 2 minutos. Silvia, cuando Teresa Marinovich se inscribió como compañera suya de lista, usted renunció a la candidatura diciendo que esa renuncia obedecía a convicciones. ¿Qué pasó que ahora es candidata de nuevo? ¿Cambiaron las convicciones? No cambiaron las convicciones. Lo que me dijeron fue que si yo bajaba mi candidatura, se caía completa la lista de Vamos por Chile, y eso significaba negarle a los otros 7 candidatos la posibilidad de ser candidatos y negarle a los ciudadanos la posibilidad de votar por esa lista. ¿Está obligada como candidata entonces? Entonces, mi nombre iba a estar sí o sí en la papeleta. En ese escenario, que yo no lo tenía previsto, donde mi nombre iba a estar sí o sí en la papeleta, me parecía como una responsabilidad y un deber estar y dar la pelea por tratar de ganar. Usted en enero se preguntaba, de hecho usted decía, ¿qué hago en una misma lista con una persona que promueve ideas y valores contrarios a los míos? ¿Qué se responde hoy a la misma pregunta que usted se hacía en enero? Es complejo cuando tenemos un sistema de ONT que al final los votos que saque la lista me van a favorecer a mí y van a favorecerle a ella, y por lo tanto uno esperaría que haya muchos temas en comunes o principios en comunes, y por supuesto eso en este caso no se da. ¿Y teme que sus votos puedan terminar haciendo que salga una persona de la que usted ha dicho que tiene ideas que le resultan detestables? Mira, más que lo que pase con mis votos, me complica sobre todo lo que pase con los votos de los ciudadanos que se van a transferir a uno u a otro si es que llega a ocurrir. ¿Usted diría que es partidaria del gobierno? Yo diría que fui partidaria del gobierno y que en este minuto tengo críticas al gobierno, tengo también alabanzas para todo lo que ha sido el proceso de vacunación del gobierno, pero tengo también una postura más crítica e independiente. Cuando dice fui partidaria, ¿hasta cuándo? ¿Perdona? ¿Hasta cuándo? Dice fui partidaria. ¿Hasta cuándo? Fui partidaria al principio del gobierno, cuando hice la planificación de salud. Yo participé en el programa de educación, de salud de educación del gobierno, y después ya no estuve. ¿La gestión de la ministra Marcela Cubillo fue especialmente preocupante para usted, diría? Bueno, tuve diferencias con ella y fueron públicas. Teresa Aguirre, muchísimas gracias. Pero no me preguntó nada sobre la Constitución. Pero de eso vamos a hablar antes y después. Esto es para hablar un poco más de los candidatos. Patricio Fernández, 2 minutos. ¿Usted se declara feminista? ¿Feminista? Sí. Sí, pero lo que pasa es que no me ando declarando feminista. Me parece una patudez andar gritando eso, pero le deseo a las mujeres exactamente los mismos derechos que me deseo a mí.
Usted fue fundador y director del Clinic, un periódico señero en muchos temas muy importantes para abrir discusiones en Chile también, pero también acusado de misoginia por la forma en que trataba a mujeres, por ejemplo, en algunas portadas. Cuando usted ve esas portadas hoy día, ¿qué le pasa? Me parece que son de otra época, de una época en que además las mujeres participaron ahí muy poco de la parte del humor en el Clinic, donde había una época de farándulas incluso, en la que públicamente todo este era un tema tratado distinto, pero donde el equipo del Clinic era mayoritariamente compuesto por mujeres, digamos. Pero cuando dice de otra época, ¿estaba bien en esa época? No, lo que pasa es que es complicado tratar estas cosas así en el tiempo, porque yo te diría que las mujeres en ese momento tampoco resultaba chocante. Era un asunto que se vivía de otro modo. Hoy día, por supuesto, que me resulta bastante inaceptable. Hoy día resulta, tú lo ves, y es un tipo de humor que hoy día no causaría seguramente risa o causaría más bien furia. En ese entonces, la verdad es que nos causaba risa al interior de ese globo que se produce en una cultura. Cambió, felizmente. ¿Era una cultura de burbuja? De Vivimos llenos de cierto, digamos, estándar común o de cierto background común. Bueno, el espacio que había ahí en el Clinic era un espacio donde estaba Pedro Lemebel, donde estaban los que venían, donde estaban los que eran de 31 minutos, donde buscamos siempre la mayor apertura imaginable. Donde es más, nuestra curiosidad consistía en invitar gente nueva y buscar a esos que no conocíamos. Eso fue lo que fue el Clinic siempre. Fue un lugar de una apertura inusitada en ese tiempo en Chile. ¿Diría que le ha costado acostumbrarse al cambio de cierta cultura de izquierda o progresista, que algunas cosas que antes se consideraban irreverentes, hoy día en esa misma cultura se consideran inaceptables o de mal gusto? Es que yo te diría que una de las cosas que más me sorprende de esto es que entonces se nos acusaba de irreverente y esa es una palabra que desapareció. Hoy día parece que las posibilidades de decir son mucho más amplias. Los medios de comunicación son infinitamente más extensos. Piensa tú que cuando el Clinic nació, lo diseñábamos en cartulina arriba de una mesa y no había internet. Hoy día estamos permanentemente vinculados en redes sociales. Gracias, Patricio Fernández. Luis Mesina, 2 minutos también. Usted dijo lo siguiente, le voy a citar una cita textual suya. Dada la capacidad de movilización, puede que los constituyentes se constituyan en la primera reunión, se autodeclaren soberanos y se acaba todo. Se cierra el Congreso inmediatamente. ¿Todavía cree eso? El tiempo ha venido... Bueno, esa frase fue dicha en un contexto analítico de confianza y tenía que ver con esta suerte de entender el poder constituido respecto al poder constituyente. La teoría nunca ha podido demostrar que el poder constituyente esté por debajo del poder constituido. Dicho eso, en este último tiempo muchos han empezado a reflexionar de la importante definición que vamos a tener si es que somos electos los constituyentes respecto a lo que pasa con el gobierno, de lo que pasa con los congresistas que se elijan a fin de este año. Pero perdón, para entenderlo, usted cuando decía esto es, se acaba todo, se cierra el Congreso. Una manera metafórica de decirlo, pero en el fondo lo que se plantea en ese texto es que justamente no se puede entender que un proceso constituyente esté operando cuando al mismo tiempo se estén eligiendo diputados, presidentes, senadores, en circunstancias que la Asamblea o el proceso constituyente determine, por ejemplo, un Congreso unicameral. Pero el acuerdo que está firmado es precisamente eso. Pero ustedes trabajan mientras los acuerdos corresponden a un contexto y creo que lo que importa, y aquí sí que quiero ser suficientemente claro, y lo han dicho mucho, este proceso constituyente no debiera tener a priori vetos que permitan abordar el debate a fondo respecto a las materias. Ha pasado más de un año y en un año es perfectamente posible que quienes sean electos puedan tener la capacidad y además la estatura para discutir los temas a fondo sin ningún tipo de prejuicio. Ya, pero si usted dependiera, digamos, cuando se instale la Convención Constitucional, ¿usted sería partidario de, por ejemplo, que no se hagan las elecciones que vienen después presidenciales o que el presidente sea elegido por un periodo de tiempo muy breve? Se lo digo de forma inmediata porque tengo esa respuesta. Nosotros somos partidarios, cuando digo nosotros, un grupo importante, somos partidarios que haya elecciones de autoridades transitoriamente, que se acorte el periodo. Se puede llamar un gobierno provisional, un gobierno que dure un poco más de lo que dura el proceso constituyente, de forma tal que las nuevas autoridades que surjan sobre la base de un nuevo
marco constitucional. Ok, se nos acaban los 2 minutos, pero quiero que los demás puedan opinar también sobre lo que dice Luis. ¿Estarían de acuerdo o no con esto de que, por ejemplo, las nuevas autoridades que se deberían elegir a fin de año sean, por lo que entiendo, transitorias hasta que rija la nueva Es una constitución? fórmula, hay que debatirlo, es una fórmula. ¿Estarían de acuerdo con eso, Silvia, Patricio? A ver, lo que yo tengo entendido de la experiencia internacional es que la implementación de una nueva constitución toma al menos 5 años. Hay todavía reglamentos y leyes en Colombia de la nueva constitución que todavía no se han dictado después de 10 años, es decir, se toma 5 años. Y como en nuestro caso en Chile, las autoridades se gobiernan 4 años, tanto los diputados como el presidente, no veo necesidad de acortarlo. Es un plazo razonable. Piensa tú que si vamos a cambiar el régimen político, requieres desarrollar, no solamente tienes que desarrollar todo el sistema electoral distinto, el sistema político, eso probablemente te va a tomar 2 años, 1 año de este proceso, 2, 3 años para implementarlo, y recién ahí vas a hacer la elección. ¿Sería partidario que las autoridades que se elijan a fin de año duren el periodo por el cual son elegidas? El presidente 4 años, senadores duran 8, por ejemplo. Son 4 años. En los senadores podríamos discutir, pero en los diputados me parece que no es necesario. Yo ¿sabes lo que evitaría? Evitaría confundir el proceso al que estamos entrando con un estado de inestabilidad profunda. Yo creo que es importante entender que estamos en un proceso de mejora, en un proceso de transformaciones que no echa abajo el universo para fundarlo de nuevo, pero que sí vamos a hacer esfuerzos por llevar adelante transformaciones importantes, profundas, en un cauce que nos permita tranquilidad. Es por eso que creo que la invitación a esto es tan importante y que toda amenaza a desestabilizar este proceso, ya sea por el mundo más reaccionario que está aterrado o así por esos que viven en la desesperación y han perdido la fe en todos los cambios, no lo afecten. ¿Y la propuesta que hace Luis le parece una amenaza a esa estabilidad? Es que lo que pasa es que no yo, es una amenaza. Es que yo creo, o sea, lo que a mí me parece importante es si es que hay si hay autoridades que acabamos de mencionar los senadores por 8 años, si van a cambiar los periodos de los senadores y van a quedar uno por 8 años, bueno, conversémoslo, creo que es perfectamente justamente para garantizar la estabilidad de un proceso tan importante, inédito en el caso chileno, después de 200 años, lo que parece más razonable que los constituyentes, en uso de las facultades que tienen siendo representantes del pueblo, puedan diseñar una propuesta que la ciudadanía debiera decir finalmente si le parece razonable para dar estabilidad al proceso. Pero que le damos plazos sensatos de activación. Yo lo que planteo es que, bueno, parece un contrasentido que diputados, que una institución como el Congreso, que goza de tanta deslegitimidad, este proceso ayude a restituir la política a la ciudadanía, y esa fórmula exige que tengamos una postura frente al particular y no decir, mire, se eligen 4 años los congresistas, los diputados, 8 años los... ¿Qué grado de legitimidad van a tener? Si esa es la pregunta. Pero mira, todavía no se han elegido a los constituyentes, todavía no se ha elaborado el texto constitucional. Ese texto va después a un plebiscito y se puede caer incluso en el plebiscito. Yo creo que tenemos que, mientras se haga el proceso constitucional para la redacción de esta nueva constitución, es importante que siga habiendo gobierno, que siga habiendo Cámara de Diputados, legislación, y son 4 años. Sí. O sea, si tú me dijeras duran 6, 8 años, y diría, chuta, sí, el margen es bastante amplio, pero la experiencia te dice que para poder poner en régimen un cambio, por ejemplo, de gobierno, como es el caso del Parlamento y del presidente, se demora esos 5 años, lo más probable es que el próximo presidente sea un gobierno de transición. Les quiero agradecer sin muchísimo, duda. Silvia, Patricio, Luis, por haber estado aquí con nosotros. Muchas gracias por el debate y gracias a ustedes también. Son ustedes, por cierto, quienes están en la casa, los que van a tomar la decisión final de quiénes, por ejemplo, quienes están acá u otros candidatos, van a escribir la nueva Constitución de Chile. Muchas gracias y muy buenas noches.